gustazo tenerte por ¿Cómo va, acá, Helen? ¿Todo bien? Vos sabés que a mí me da miedo porque es como que la veo. Ella nos ve. Yo tengo miedo de que se inspire en nosotros para algún personaje. Somos grandes caricaturas. Por eso. Ya de por sí es muy difícil caricaturizar. Hay que cortar la palabra. Hacer caricatura. Claro, claro. Porque ya somos caricaturas, Leonor. ¿Todo bien? Somos Helen? personajes bien, también todo bien. nosotros un poco. Sí, estábamos charlando un poco de tus personajes justamente ayer cuando nos quedamos conversando, de eso de que tomás cosas de la realidad para después hacerlo parte de tus cuentos. Vamos a charlar de eso y un montón de cosas más. Dale. Perfecto, bueno, te investigamos, fuimos bien para atrás en el tiempo. Sos hija única, jugabas mucho, era muy lúdica de chica, leías mucho. Bueno, te armamos una mini bio con lo que nos pareció lo más destacado de tu vida. ¿Lo querés ver? Bueno, dale. Vamos a ver la mini bio entonces de Helen Velando. Helen Velando nació en Montevideo un 3 de diciembre de 1961 y menos mal que nombre y apellido se ubicaron en ese orden porque si no estarían velando a Helen. Aunque ella, como escritora, le supo sacar mucho más jugo a su apellido que nosotros con las historias de dónde provenía. Obviamente. Hizo la primaria en la escuela Guatemala y se comentaba que la mayor virtud de esa escuela era que estaba abajo del Estadio Centenario, con lo cual seguramente algún recoveco había para colarse a la cancha. Y si bien de niña en su casa no habían muchos libros, su primer contacto con la literatura fue a través de revistas culturales como Paturucito, El Pato Donald y La Pequeña Lulú. El primer libro que leyó de forma completa fue Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, y a partir de allí pensó que de grande iba a ser arqueóloga. Bien. Pero terminada la adolescencia, se anotó en la carrera de Derecho, donde hizo 3 años, pero no terminó. Trabajó vendiendo zapatos y ropa, fue vendedora de libros y realizó encuestas, pero como todo adolescente, se sacó las ganas de tener su propia banda de rock, en este caso de blues, llamada La Trapecista. Helen también hizo teatro y fue titiritera, formando parte del elenco del Teatro El Galpón. ¡Taxi! Y es por 1989 que empezó a escribir sus primeras adaptaciones para obras y guiones para programas de televisión como Plop, Wow y El Teléfono. Pero vale la pena aclarar que sus primeros intentos como escritora fueron creando poesías en su etapa liceal, aunque ella misma se encargó que desaparecieran de la faz de la tierra porque eran espantosas. Es así que sus hijos le sirvieron de inspiración y de banco de prueba, porque cuando no querían dormir la siesta, ella les hacía un soborno maternal y les inventaba algunos cuentitos. Y es así como aparecen algunos de sus personajes más famosos, como la pulga interplanetaria. Entre otras cosas, a Helen le gusta mucho viajar y varias de sus experiencias por Bolivia y Perú las supo plasmar en su libro Los Cazaventura. Tiene arriba de 24 libros publicados, tiene 2 hijos, Ismael y Camilo, a los cuales seguramente les debe algunos pesitos por derecho de autor, ya que muchos amigos de ellos se transformaron en protagonistas de sus relatos. Y ha recorrido escuelas por distintos puntos del país, con la particularidad de que alguna vez el auto se le quedó a mitad de camino y no llegó a tiempo a las charlas. Viene a ponerse cómoda esta tarde Helen Velando. ¿Y qué tal? Nunca había escuchado una biografía así. Ahora, el chiste con el tema del apellido, debo decir que es una de las... es la manera con que yo empiezo las charlas. Siempre, con el problema de ¿por qué llamarse así? Pensé Porque, que me ibas a decir que lo no, padecías, pero en no. realidad lo padecí. Durante muchos años ese tema me acompañó, porque lo que pasa es que mucha gente cree que, y a esta altura, en pleno siglo XXI, cree que el nombre que yo tengo es una especie de seudónimo, así de nombre de fantasía que yo me puse para escribir libros, ¿no? Y no es así. Digo, no, es el nombre que me puso mamá con el apellido de papá, lo juntaste, da eso. Mirá. ¿Entendés? ¿De dónde son los Velando? Velando es vasco-francés. Originariamente sería Velandaux. Después fue transformándose en el castellano, quedó en Velando. Pero esos chistes, obviamente, con el nombre, yo ahora, claro, obviamente ahora nombres en inglés hay en todos lados. Ahora vos llegás a las escuelas, ¿viste? Vienen con los libros. Me firmás y no agarrás un Carlito. Son todos Brian, Jonathan, Stefan, todos tienen H, además hasta los Matías le han puesto H para complicarme la vida. Pero claro, yo cuando era chica, llamarse Helen en la escuela del estadio, que fue la primera que fui, que por supuesto ahí la nombraron, esa fue la primera escuela que fui, después fui a un par más para probar distintos tipos de enseñanza. Y era la única en toda la escuela que se llamaba así, era un nombre
raro. En aquel momento era temporada alta de nombre criollo. De esa escuela, en realidad, a mí me pasa algo muy particular. Creo que a muchísimos niños sueñan con ir a la escuela que está bajo el Estadio Centenario. Tiene como una mística especial. Es verdad, en aquel momento, yo me acuerdo cuando salías a hacer la parte de educación física y te dejaban entrar al césped, al estadio, ¿viste? Y veías aquello y te imaginabas las tribunas llenas. Yo no te voy a decir que tenía ganas de ser jugadora de fútbol, no lo pensé en ese momento, ¿no? Pero sí, era una cosa impactante. ¿Leíste a Julio Verne y más que tirarte para el lado de la literatura, te dio por la arqueología al principio? En principio por la arqueología. Viste que esa cosa de ser hijo único también tiene esa cosa rara que uno a veces juega mucho solo. Y si bien yo tenía muchos amigos, en verano sobre todo en la casa de mis abuelos, pues mis padres eran unos adelantados para la época, ya estaban separados desde que yo tenía 5 años, estaban divorciados, entonces yo pasaba los veranos con mis abuelos y me pasaba leyendo revistas de historieta hasta que apareció ese libro de Julio Verne y ya después de eso una de las cosas que hacía era jugar mucho a las aventuras, el tema de descubrir cosas y desenterrar, toda esa cosa de las momias, toda esa cosa de la arqueología para mí era como muy interesante, ¿no? Ya estamos hablando de un libro un poco más intenso, más grande. ¿Cuántos años tenías ahí? No, cuando leí ese libro tenía 9. Chiquita. No, se fue chiquita. Ahora ves unos nenes que te dicen, terminé y me muestran unos libros de Casa Aventura y digo, mi amor, ¿cuánto tenés? 8 años. Ah, bárbaro. Y después hay gente que tiene, 15, 16, y dice, no, pero eso es muy largo, muy complicado. ¿Pensás que lo que escribís ahora le interesaría a la niña que eras? Y yo creo que sí. A mí por lo menos las historias que me gustaban muchísimo eran todas las de suspenso, las de misterio, ¿no? Yo siempre les cuento a los chiquilines en las escuelas, en los liceos, que entre todas esas revistas de historieta había unas que mi madre me decía, no cambies esa porquería, esa no la vayas a canjear, que eran las revistas del monje loco, que eran unas revistas que ahora son de culto, que eran cosas muy fuertes. ¿Medio oscura? Oscura, eran de terror. Y a mí en aquella época me encantaban. Si bien yo no me dedico al terror, porque siempre digo que para eso en todo caso prendo el noticiero, pero alcanza con la realidad. Me gusta más el misterio, el suspenso, lo sugerido, me gusta más que el terror. ¿Y cuándo nace las ganas de escribir, la idea de repente dedicarte a eso, de publicar? ¿Cuándo arranca? En realidad yo trabajé mucho tiempo con niños, ¿no? Una de las cosas que, en la biografía dijeron es cierto, yo estaba en la Facultad de Derecho. Y ahí en ese momento descubrí que era en la época de las murgas universitarias. Entonces yo integraba la murga, obviamente, de la Facultad de Derecho, la querida murga, No hay Derecho se llamaba. Y yo me di cuenta que disfrutaba más estando ensayando con la murga que estudiando Derecho Civil, ¿no? Entonces llegó un momento que uno se lo cuestiona y después de 3 años te cuesta también dejar, porque vos ya venís remando, venís llevando una cantidad de materias y ahí me costó, pero hice el cambio y empecé a estudiar teatro. Entonces sí, dejé la facultad, pero empecé a estudiar teatro. Estudié durante 2 años hasta que egresé. Claro, y allí ya empecé a trabajar con niños. Yo ya trabajaba, tenía un grupo de títeres, había empezado a trabajar con niños. Y después empecé la docencia con niños también. Entonces a las funciones que se sumaban en el teatro estaba la docencia con niños como maestra de teatro con preescolares y con escolares. Entonces, quizá por todo eso después en un momento eso derivó en escribir adaptaciones para teatro, que lo primero que adapté fueron Las medias de los flamencos de Horacio Quiroga, junto con un queridísimo, divinísimo con Rubén Yáñez. Espectacular. Habíamos estado maestros. Sí, claro, por supuesto. Y tuve la suerte de ahí empezar con el tema del teatro, ¿no? Mirá. Pero no con la literatura. La literatura vino un poco después. Ya que nombrás a Horacio Quiroga, hay una anécdota muy linda que nos contaron de que en una charla de escuela te preguntaron si Horacio Quiroga era el del hotel, ¿no? Era el dueño del hotel. No, en realidad yo pregunté si conocían a un muchacho de Salto que yo leía, mi maestra me lo leía mucho y a mí me encantaba, ¿no? A mí me encantaba sobre todo un libro, Cuentos de amor, de locura y de muerte. Sí. Tremendo. Me encantaba. Que tiene esa cosa morbosa, pero que viste que el adolescente
o el preadolescente le gusta. Y a mí me encantaba. Entonces comenté en una escuela, digo, ¿ustedes conocen un muchacho de Salto, así de barba, flaquito, que escribía unos cuentos? Un tal Horacio. Y uno me dijo, sí, yo lo conozco. Y dice, Horacio Quiroga. Digo, ese Horacio Quiroga. Y dice, sí, es uno tiene un hotel en Las Termas. Digo, bueno, es cierto, tiene un hotel, dice un parque acuático. Digo, bárbaro. Le digo, yo no tengo ni una playa de estacionamiento, pero no importa. Digo, pero este señor no era hotelero, era escritor. Después con el tiempo le hicieron un nombre. La maestra, a veces Tremendo la maestra... tipo, Horacio Quiroga, hasta late checkout te da, es un crack. Las maestras sufren a veces con eso. Pues siempre hay un niño que te hace ese tipo de comentario. Pero bueno, es un poco el tema de acercar el escritor a los Así que, chiquilines, bueno, ¿no? ahí arrancaste como actriz. Después tuviste una banda de blues. No, pero la banda vino mucho después. Ahí dijeron Mucho de después. adolescente. ¿Qué de adolescente? Si yo la primera guitarra eléctrica me la compré a los 38. No te Ojo, puedo adolescente, creer. viste A que ver. hasta los 40 somos Es adolescentes verdad, en todavía. Uruguay En es este así, país, tenés tarjeta después joven, hasta por los un buen rato. 50, Ah, bueno, vos podés vivir con perfecto, tus tiramos más padres todavía. perfectamente. No, eso viste que después de cumplir los 50 ya, bueno, ya ahí te puedes independizar. Pero no, eso fue mucho después. Lo de la banda vino allá por el 98, recién arranqué con la banda y duró unos años hasta que, bueno, allá por el 2002, justo hubo una pequeña crisis y, bueno, se me desbandó. Se me fueron los pequeñita músicos, se me fueron. Eso ¿Escribías que buenas ganábamos, canciones de la banda? los millones de dólares que ganamos acá, teníamos Sí. varios lugares donde tocábamos. ¿Las canciones de la banda las escribías también? Las escribía y componía las canciones, las cantaba y tocaba de atrevida. Todo era ahí. Siempre fuiste, No, pero- fuiste muy de autogestionarte, siempre. Pero tenía una banda, ojo, qué banda, gente que había conocido a través de, bueno, gente con la que trabajé, que es, perdón, pero es la murga de mis, o la antimurga de mis amores, con Jorge Moris, que fue con el primero que trabajé y que hice una obra de teatro. Nuestro primer invitado en Alvin de Ponete como Cómodo. obra de teatro, la hice con él, con Antimurga BCG, que fue Sexo, Chocolate y BCG, que era una obra para niños, allá por el 92. Y después, bueno, Jorge me invitó a varios espectáculos para niños y en uno de ellos, bueno, conocí a quien fuera después un queridísimo amigo y gran blusero, maestro, a Jorge Zurraco, que fue el que después, bueno, integraba otras bandas, integró otras bandas con Rafa Antoñaza, La Paja Blanca, pero bueno, después tuve la suerte de que fuera el blusero de la banda. En esa Entonces, vuelta... ese sí sabía tocar. En ¿entendés? esa vuelta Y tenía teatreras- gente atrás que, bueno, sabía. Te- Lo que pasa es que la BCG en realidad tenía tremendos músicos. Claro, Urbano Moral. Yo me junté con un montón de gente divina, bueno, con Rafa Antoñaza, que es un divino, que me enseñó muchísimo, porque cantar ahí no era sencillo. Te iba a decir que en esas vueltas teatreras y murguísticas estaba Adriana da Silva. ¿Te acordás de haber trabajado Con con Adrianita trabajamos juntas ahí en esa obra, en Sexo, Chocolate y BCG nos conocimos. La fuimos a buscar para que dijera algunas palabras sobre vos. Vamos a escucharla. que tuve con Helen fue a propósito de un espectáculo en el que trabajamos juntas. Ella había tenido trabajos en el teatro El Galpón y yo venía como que recién arrancando mi carrera como actriz. Había participado solamente en un primer espectáculo, en uno solo, y así nos encontramos un día presentados por Jorge Moris para hacer Sexo, Chocolate y BCG. Bueno, fue un verano precioso el que vivimos contigo, Helen, porque fue un verano de mucho calor y se organizaba ese Sexo, Chocolate y BCG en un circular que siempre estaba lleno. Los sábados se llenaba de gente joven, se armaba una patota muy divertida con nuestros compañeros, con Raquel Diana, con Maya Castro, que en esa época era la hija de uno de nuestros compañeros, que tenía 5 o 6 años, era chiquitita y ya estaba pintando como que iba a ser una gran artista. Un verano en que nos divertimos mucho, en que la fiesta no se terminaba en el teatro, sino que se terminaba en la playa, en algún balneario, en Balneario Las Flores, si te acordás, o en Playa Verde, donde pasábamos días inolvidables. Dos cosas para mí, qué ¿no? Cuando momento. dijimos a Adriana da Silva dijo, esa fue la primera reacción. Y cuando dijo Las Flores, dejó entre una sonrisita como diciendo, algo debes saber de Las Flores. Una queridísima amiga, aparte que después con los años, viste que te vas encontrando y vamos haciendo cosas diferentes, pero bueno, pasan los años y siempre, cada tanto en algún lugar nos encontramos.
No, realmente tiene razón, porque ese verano lo pasamos espléndido. Y creo que bueno, de allí surgieron una cantidad de personas que hasta el día de hoy sigo queriendo muchísimo y que bueno, nos seguimos viendo, ¿no? Hablemos un poco de tus libros. Le mando un beso a Adriana. Por supuesto. Hablemos un poquito de tus libros. ¿A quién le escribís? ¿Escribís con fines didácticos, con fines de la literatura por el placer? No, con fines didácticos no. Para nada. No. Yo, eso es una de las cosas que más defiendo, ¿no? Por lo menos dentro de lo que yo hago, yo escribo para que lean por placer, para el disfrute de leer, ¿no? Jerarquizar un poco el tema del disfrute de leer. Ahora, ¿qué ocurre? Una vez que vos terminaste el libro, vos no sabés qué pasa con eso. Es decir, de repente ocurre que, bueno, que un maestro se le ocurre que a través de tu libro, bueno, puede enseñar geografía o historia, o los puede incentivar a escribir o andás a ver a qué. Tenés y bueno, uno de unos dinosaurios que tiene bastante que ver con la realidad, ¿no? Es que de alguna manera en todos los libros siempre hay una cosa de realidad, ¿no? Pero bueno, en algunos de ellos, particularmente, los maestros los utilizan para, por ejemplo, no sé, una serie, Los Cazaventuras, para estudiar geografía. Y bueno, eso me excede, digo, yo lo escribí por otros motivos, pero bueno, si después eso los impulsa a leer bueno, bienvenido sea. Yo me imagino que tiene que tener un don especial el que escribe para niños, porque hay que mantener enganchado a un niño. Es como cuando una charla, el niño es como más disperso, y también en cuanto a lo que va haciendo la trama del libro, hay que mantenerlo para que el niño siga leyendo. ¿Debe ser un poco más difícil que con los adultos o es lo mismo en realidad? Yo creo que en realidad es lo mismo. Un libro tiene que estar bien escrito, tiene que tener sus reglas y vos lográs atrapar al lector, en principio porque tiene que estar escrito de tal manera que bueno, sea interesante de leer. Pero más allá de eso, los temas, es cierto, los temas en realidad de repente tienen mucho más que ver le interesan más a los niños. Pero yo tengo la suerte que mis libros los leen los adultos y que los compran los adultos sin pudor. Y algunos nenes también se quejan y dicen, no, mi papá me dijo que me compraba los libros, pero primero los lee él. Esas cosas, pero está bueno porque en realidad yo soy una agradecida con la vida por eso, porque creo que es una de las cosas más lindas, ¿no? El poder llegarle a la gente. O gente que te dice, mira, yo cuando era chico este tipo de libros no había, me hubiera encantado, así que me los compro ahora. Claro. No tengo hijos, por ejemplo. Te dice, no tengo sobrino. Me quedó esta materia pendiente. Me quedó esta materia pendiente. Helen, ¿estás pronta para otro? Entonces, me parece que Adriana Silva tenía algo para preguntarte. Mira, amiga, te quiero hacer un planteo. Desde que leí uno de los libros de Los Cazaventuras, pensé, a partir de esto me encantaría ir a Perú y hasta ahora no he conseguido a nadie que me acompañe. ¿Será que podrás oficiar de guía y amiga conmigo? Te lo dejo planteada la pregunta. Qué momento, porque acabo de venir, ahora que escuchaba que Tete se fue, yo acabo de venir de Bolivia. Ah, mira. En realidad estuve justamente presentando ese libro, uno que transcurre parte en Perú y parte en Bolivia, allá en la Feria del Libro de La Paz. Está bárbaro, no sé lo que es trabajar a 4.000 metros de altura, fantástico con los niños. Es un poquito cansador, pero realmente... No, en serio, fuera de todo, estuvo muy bueno. Y por supuesto que tengo ganas de volver, siempre tengo ganas de volver. En realidad tengo que volver porque, por ejemplo, me llevé una cámara de fotos, pues mi hijo, divino, me prestó la cámara de fotos, pero me prestó una cámara que se le perdió el cargador. Entonces tuve que ir con una cámara mía prehistórica, que es a pila, y me quedé sin pila cuando llegué al lago Titicaca y la mitad de los Andes me lo perdí porque no le pude sacar fotos, no había dónde comprar una pila alcalina. Así que me encantaría volver, así que bueno, de repente, bueno, hacemos Bolivia y lo que me faltó de Perú, le acepto el desafío. Perfecta a Adriana. excusa la de no llevar pilas para volver a los lugares. Me ríe, está buena. Hola, soy Pía Escarpa y tengo muchos libros tuyos, tengo 10 años y me gusta mucho leer. ¿Me podrías decir cuáles fueron los que más te gustaron? Sí, esa pregunta es como la pregunta que todos los chiquines hacen, ¿no? ¿Cuál me gusta más de los libros que escribí? Yo voy a hacer dentro de la biografía, dijeron que tenía más de 24, en realidad estoy por cumplir los 30, ¿viste? Creo que tiene, bueno, al fin. Bueno, veo que estoy por cumplir los 30.
Y de esos 29 que hay ahora, casi 30, y siempre les digo que yo no puedo elegir uno. Es como si le decís a un padre que tiene 5 hijos, ¿a usted a cuál de los 5 quiere más? Y vos decís, no, yo los quiero a todos, pero los quiero distintos, ¿no? Porque cada uno es diferente. Y no, cada uno yo lo vinculo con una parte de mi vida o con un momento en especial, con distintos afectos, ¿no? Te la reformulo, ¿tenés alguno que te dé más orgullo que otro? Y yo diría que lo sientas más completado. ¿O algún personaje que le tengas un cariño especial? Sí, hay personajes que yo les tengo mucho cariño. Hay un personaje que es una superheroína uruguaya que yo quiero mucho, que es Superpocha, y bueno, yo me siento como muy identificada por momentos con esos personajes, porque a mí me gusta, porque es ama de casa, porque tiene hijos, porque tiene un marido que trabaja en un taller mecánico. ¿Tiene algún superpoder o es uruguaya? Obviamente, tiene superpoderes, pero además tiene un super perro que la acompaña, que es Rodríguez, que es un gran perro, salvo que ceba el mate un poco frío. Pero además de eso, y que es muy goloso, ella trabaja, pero además sale a luchar por la justicia, ¿no? Tiende la ropa y de repente después sale a luchar por la justicia. Y bueno, es un personaje que yo quiero mucho, sí. Y después, obviamente, la familia Casaventura, que me ha dado grandes satisfacciones. Alegrías, claro. Sí. ¿Es lo mismo escribir para el niño de cuando arrancaste tu carrera que para el niño de hoy, que de repente tiene otro acceso a la información? ¿Sabés que yo no me lo planteo así? Yo, no sé, voy escribiendo lo que tengo ganas, ¿no? Y fui probando como distintas cosas. Ahora, por ejemplo, los últimos libros, ahora arranqué a escribir para los más chiquitos de nuevo, ¿no? A lo mejor porque no lo dije, pero lo tengo que decir, porque soy abuela. Entonces, muy bien. Claro, estoy estrenando, en realidad, mi nieta ya tiene casi 1 año y medio. Se renueva el público. Entonces se renueva el público y bueno, ahora el próximo libro obviamente es para más chiquitos, porque bueno, a lo mejor por la llegada de Jazmín, bueno, terminé otra vez empezando con los más chicos. Tenemos un periodista que no sé si está en condiciones, Dieguito, no sé qué evalúas vos de él tiene un problema, que es que de niño miraba demasiados dibujitos, que es lo que le pasa a muchos niños, y se quedan con el español neutro, ¿viste? Empiezan a utilizar términos que no son tan uruguayos. Él es Ramiro Espinosa, te lo presentamos y si querés hacerlo libro, aplastalo adentro si podés mejor. Te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Helen? Aquí estoy, acá más recuperado, estuve con gripe hace media hora, pero me tomé una garopa y se me fue todo. Muy bien, Está acelerado, está un poco acelerado. Está impeca, Ramiro. Ahora estoy bárbaro. Es notable. Helen, vos sabés que tengo una editorial y la verdad que me gustaría asociarme contigo. Me gustan mucho tus cuentos, aunque no leí ninguno. Pero hay algo que no me cierra, que lo estuviste hablando al principio, y es tu apellido. Como que no vende mucho, está medio mortadela ese apellido. La pregunta que te voy a hacer es la siguiente. Un poco de respeto, Ramiro. ¿Por cuál de estos 3 apellidos que te voy a nombrar lo cambiarías para levantar un poco las ventas si nos asociamos en la editorial que tengo? A ver. 1, por Helen Martinelli, podría dar. 2, por Helen Pirando. Ahí el apellido queda un poco más acorde con este libro, que cuenta la historia de una pulga intergaláctica que viaja en una heladera. Pirate en colores ahí, Helen. Bien. O 3, Helen Pelando, lo cual sería un gran gancho para los papás de los niños. Y levantaría la beta también. Todos son marketineros. Son muy marketineros. Te faltaron algunos, porque vos sabés que a lo largo de la vida me han dicho también Helen volando, Helen bailando, que también están buenos. Pero no sé por cuál decidirme. Yo te lo dejo a vos, en todo caso. Encargado de marketing, queda Ramiro encargado de marketing. Que quede encargado de marketing. Cuando te repongas lo del balde de agua fría, eso sí que se tiró el balde de agua helada, ahí hablamos y vemos. Bueno, Ramiro, elija usted perfecto. entonces. Elija usted, le está dejando para que elija. Y bueno, yo me quedo entonces con Helen Pirando en colores. Bueno. Bien, perfecto. Chao, Helen. Hasta luego. Muchas Muy gracias, bien, bueno, Ramiro. nos vamos a la pausa. Bueno, tengo por acá la pregunta de la gente. Te mencionaba justamente esto yo hace algunos minutos. Helen, es de Martina la pregunta y dice, ¿cómo fue la investigación para el libro Dinosaurios en Tacuarembó? ¿Es verdad que trabajaste algunos capítulos con un paleontólogo? A mi hija le encantan tus libros. Sí, es verdad. Tuve la suerte de trabajar con una persona fantástica que es el profesor Daniel Perea, que fue, en realidad era el paleontólogo, que era el jefe del equipo de paleontólogos que estuvieron trabajando allí en Tacuarembó durante 10 años y que fueron los que encontraron, entre otras cosas, estas huellas, estos fósiles de 150 millones de años, ¿no? Que es realmente una cosa como espeluznante. Vos vas ahí, yo estuve al lado,
y realmente te quedás como impactado, ¿no? Porque aparte los chinos tienen esa cosa de que si hay dinosaurio en otro lugar, claro, pero acá no. Claro. ¿No? Porque el dinosaurio está en Jurassic Park. Y digo, no, mi amor, acá. Y te dicen, pero acá mismo, acá. Sí, acá, la megafauna. Entonces, bueno, poder trabajar con el profesor Perea, que tuvo la gentileza de, bueno, no solo de aconsejarme, sino que, bueno, me recomendó, por supuesto, libros para leer sobre el tema, porque yo quería un poco imaginarme lo que era el Jurásico, ¿no? Y bueno, y para eso había que tener un poco una idea mucho más clara. Pero además, tuve la suerte que las hijas del profesor Perea habían leído mis libros cuando eran chicas, así que él me conocía, por lo menos a través de los libros, y fue sumamente gentil y bueno, me ayudó leyendo los capítulos que yo había escrito que transcurrían en el Jurásico, ¿no? Y entonces fue bárbaro, porque yo de repente había cosas que había puesto, ¿viste? Que era parte de mi imaginación, yo qué sé, yo me había imaginado en un momento que llegaban a un pantano los dos herbívoros, estos dinosaurios que habían encontrado las huellas, y no sé, llegaban al pantano y todos los insectos son enormes, y bueno, y volaba el insecto y llegaba una flor, una enorme flor, y me imaginé que eran más o menos como las magnolias, ¿no? Esas flores enormes, fragantes, yo me imaginaba, y después se lo mandé al paleontólogo. Se lo mandé al paleontólogo y me dice, Helen, en el Jurásico todavía no había flores. Bueno, sacámoslo y volaba el insecto. Perfecto. Sí, no, y en esas cosas, bueno, por supuesto que le dediqué el libro a él. Debo decir que todavía no nos hemos encontrado, porque pasan esas cosas a veces. Y eso que es vecino, porque vive en Ciudad de la Costa como yo. Pero bueno, realmente fue un verdadero placer y un honor. Qué divertido. Así que en realidad sacamos flores y ponemos más insectos y ya está. Y hubo que poner no había puesto pájaros y me dijo, no, tampoco había pájaros, reptiles voladores, y volaban los reptiles. Me quedé con ganas, Helen, de hablar un poco también de que tu llegada a la televisión, fuiste guionista en varios programas, lamentablemente nos quedamos sin tiempo y lamentablemente, mira, para mí fue un gusto, no sé si vos estás pasando lindo. Yo pasé bárbaro. Un gusto estar contigo acá charlando, yo lamento tanto, pero llega el momento más aterrador de la televisión nacional, llega el sátrapa de Diego Bairro con su momento incómodo y de guarangada de todos los días. Bueno. Helen, querida. El teléfono, nada comparable al teléfono. Qué linda canción, me encantaba, yo lo miraba siempre. Así que las bolas... No, debo decir que yo era una de las que sufría haciendo teníamos que hacer en 10 renglones, porque eran así, en 10 renglones había que hacer un cuento que después el señor Rubén Rada tenía que, hacía como que improvisar, pero con los tamboriles él le daba vida a ese cuento y tenía que venir con moraleja y tenía que ser con algo que había sucedido en la semana, pero nos turnábamos. Nada fácil. Sí, con Gerardo Tulipano, divino, que Igual no vamos a hablar de la época del teléfono. Vamos a hablar vamos un poquito más para atrás. Tendrías unos 20 años por allí y andabas en la vuelta con ganas de viajar. Sí. Metimos algunos viajes por América Latina, anduvimos por Bolivia, anduvimos por Perú, por el norte de Argentina. Y eran épocas que de repente no abundaba el dinero. Entonces a veces los medios de transporte eran muy copados y otras veces había que acomodarse a las situaciones y viajar en lo que se iba pudiendo. Sí. Como ya lo dijimos anteriormente... Helen, sí, acá adelante, ¿está todo bien, no? Como lo dijimos anteriormente, Helen muchas de las cosas que le sucedieron en la vida lo acomodó a sus cuentos. Resulta que en uno de esos viajes que hablábamos que tomó diferentes medios de transporte, hubo uno que fue bastante complicado y que sucedió un accidente bastante embromado. No sé si tenés idea de qué accidente estoy hablando y quiero saber cómo zafaste de ese accidente y si no sirvió de repente para alguno de tus cuentitos. Bueno, sí es cierto. Hubo algunos incidentes. No sé a cuál exactamente te referís porque fueron... Si querés te puedo dar una pista. A ver, dame una pista. Sobre los rieles iba. Bueno, sí.
Sí, ya sé a qué te referís. Bueno, es cierto, hubo un pequeño incidente, pero en realidad en ese caso era un medio de transporte, era un tren. Sí. Era un tren. Sí. Y esto lo conté ahora en La Paz, en Bolivia, se lo conté a los chiquilines, a los que estaban involucrados en el tema, porque ya no hay trenes, ya no sé, ahora tienen otros medios de transporte más modernos, pero bueno, sí, me pasó que iba en un tren, había cruzado la frontera de La Quiaca a Villazón, habíamos tomado un tren, que en aquel momento acá se sacaban lo que se llamaba, era un pase para viajar por todos los trenes, que estaban unidos, digamos, a ese pase, que eran de Argentina, de Bolivia, de Perú. Como se usa en Europa claro, el Europass. Como el Europass, había uno acá, aunque usted no lo crea. Y bueno, nosotros habíamos sacado de sí, nos subimos al tren y íbamos fenómeno por el tren, íbamos bárbaro mirando aquellas montañas. Y empezó el momento de ir por una parte con bajadas y precipicios. Es de trocha angosta el tren, porque justamente tiene que ir subiendo, bajando. Y bueno, en un determinado momento estábamos por terminar, por armar el mate, y lo recuerdo claramente porque el tren hizo tracatra y yo quedé con la bombilla así como para colocarla. Entonces, de un lado había precipicios bastante grandes y del otro lado había una bajada, una pendiente que digamos era bastante menos riesgosa, ¿no? Con piedra, pero... Y bueno, y yo no encontraba la salida del vagón. No, ¿viste cuando en el apuro, el susto que teníamos? La adrenalina. Empezamos a buscar dónde estaba la puerta más próxima, ¿no? Y no había, pero estaba la ventanilla. Y la ventanilla estaba abierta. Y bueno, tirarme por la ventanilla fue todo uno. ¿El tren volcó y salió? No se volcó, se salió del riel. Se salió un riel. En un vagón, justo donde estábamos nosotros. Que era algo, después nos explicaron, bastante frecuente, ocurría, ¿no? Mirá. Pero claro, para nosotros, para mí fue terrible. Me tiré por la ventanilla y me quedó la espalda como si me hubiera agarrado un tigre de bengala, ¿viste? Porque con el tema de la altura, ¿viste? Bueno, me había dejado todo morito. Casualmente después, alguno de los personajes de los Casaventura le sucede exactamente lo mismo. Pero es pura casualidad. Pura casualidad. Bueno, menos mal que el mate fue en esa época y no fue ahora. Imagínate, se te cae una cebadura, no te querés matar. Fue un gusto enorme tenerte por acá. Tenemos la mascota del programa para que te lleves, a ver si te inspira algún personaje. No, y aparte tenemos que poner la editorial, con Ramiro. Está muy bien. Es fantástico.